Hola a todos los que nos escuchan a través de lo ancho y amplio de la internet. Este es el Senpai Podcast, traído a ustedes a través de multianime.com.mx. Mi nombre es Felipe, y como siempre, está aquí mi compañero de armas, Pedro, y desde El Salvador, el Duque, el de la sonrisa, tuitera. Tuitera. Me gusta ese término. Aquí Sam, como siempre, hablándoles un poco acerca de toda la temática del anime, del cómic y los videojuegos que a ustedes les encanta. ¿Cómo estamos, chicos? Bien. Ahí, más o menos. Oh. Esperando que nos ganemos la lotería. Bien para no preocuparlos. Pues sí me pareció importante que te ganes la lotería porque obviamente no te va a pagar por estar aquí. Excelente. No, aquí hacemos todo de fans para fans. Eso está muy bien. Sam, estábamos hablando ahorita un poco antes de empezar el podcast y de lo extraño que puede ser, hay veces como lo mucho que puede cambiar la intención de un anime en general, incluso de trabajos en general, no necesariamente de anime, cuando lo escuchas en el idioma original, en el idioma que fue grabado y cuando escuchas un trabajo doblado. Y muchas veces pues las personas prefieren el trabajo doblado simplemente por el asunto de que no tienen que leer ni nada, pero también hay como un cierto grupo de gente, me incluyo ahí, por cierto, que yo prefiero ver el doblado, el original, porque está como la intención real que pretendían las personas que hicieron el trabajo. Pero, sin embargo, no se puede negar la importancia que ha tenido el doblaje aquí y sobre todo los actores de doblaje de antaño, la importancia que han tenido en marcar la infancia y la adolescencia de demasiadas personas, creo que nosotros tres incluidos. ¿Vos tenías algo como importante para decirnos al respecto de eso? Sí, claro, vaya, mira, para poder hablar acerca de estos cambios, primero hay que conocer qué es el doblaje. Y bueno, te explico, el doblaje es ese proceso que se realiza de postproducción en el que se graban todas las escenas de un anime y se sustituyen sus voces en todo este proceso cinematográfico, ¿no? Ya sea para televisión o para radio, en donde, por ejemplo, los diálogos hablados en su idioma original pasan a ser internacionalizados a otro idioma. Es decir, yo comienzo a ver una serie y a partir de cómo gesticula el personaje, yo voy a comenzar a adaptar el diálogo. Ese es el trabajo de doblaje. Ok, así que ya sabiendo qué es el doblaje, entremos un poco en materia, ¿no? Para hablar de doblaje, tenemos que conocer primero cuál era el problema. El problema era de que cuando el anime comenzó a viralizarse y a salir de las barreras de Japón, este comenzó a llegar a muchas partes. Y al ser tan atrayente, hubieron estudios que comenzaron a meterle plata a esto, ¿no? Vieron lo importante que era y decidieron comenzar a hacer doblajes por completo de estas series y tratar de darle un sentido diferente. ¿Para qué? No solo para que la gente que no le gusta leer, como vos decías, se sintieran a gusto viendo una serie, sino también para hacer de que muchas de estas series fueran aún más atrayentes de lo que ya son. Por eso es que actualmente existen series que tienen un doblaje tan bueno que al final preferimos verlas en su idioma doblado, que en este caso sería el español latino, o si usted que me está escuchando vive en España, el español ibérico, ¿no? Así que vamos a hablar de un par de series que tuvieron un excelente doblaje y a partir de esto vamos a poder determinar qué tan importante es el doblaje como tal, ¿no? Así que chicos, comenzamos, vamos a hablar acerca de una de las series míticas de esto y que su nombre original es Saint Seiya, pero cuando llegó a Latinoamérica y se realizó el doblaje, pasó a llamarse Caballeros del Zodiaco. Así que comencemos. Mi amor y estrellas.
Cabe también apuntar, Sam, que en el proceso de doblaje participa un grupo complejo de personas, no solamente el actor que hace la voz, sino también la persona que se encarga de la traducción, que de alguna manera intenta lograr el mismo ambiente del idioma original, pero como también conocemos que el traductor es traidor, traiciona el idioma original y lo convierte o lo traduce a un contexto y a una cultura que son ajenos al original. Entonces, Exacto. no siempre nos encontramos con los doblajes como del que vamos a hablar, que es Caballeros del Zodiaco, que pues a nosotros nos llegó y nos place escuchar y ver la serie en el español latino por el buen trabajo que se hizo alrededor de la traducción y de la voz de los actores de doblaje, sino que también encontramos muchos otros animes que han sido traicionados, han traicionado completamente el contexto original. Y sin embargo, ahí hay una distinción para hacer porque no necesariamente es, o sea, también hay un crédito para hacer, no solamente porque vos puedes escribir cualquier línea, por más buena que sea, si tenés una persona que no sabe transferir esa emoción que se siente al momento de estar en un momento épico, por más buen trabajo que haya hecho la persona que escribe o que traduce, en este caso, que lo haya hecho, si la persona que necesita interpretarlo no hace un buen trabajo en el momento de traducir la emoción, la intención, la levedad o intensidad del momento, eso también cuenta mucho. Y lo duro del doblaje, al menos por ejemplo en Latinoamérica, fue un tiempo que las barreras idiomáticas también, porque en cierto punto hoy en día es como jovial o reírse como de los errores idiomáticos que hubieron en el tiempo, ¿cierto? Que como, ay, Valhalla, y decían, sí, vamos para el castillo del Valhalla, ¿qué? Y es simplemente porque estaban diciendo Valhalla en japonés y no supieron cómo traducir eso. Pero fue toda una escuela de guerreros, casi que literalmente, que estaban a cargo de traducir e interpretar todas las mismas emociones que los autores originales estaban haciendo. Entonces a mí sí me parece importante, y sobre todo, por ejemplo, con Saint Seiya, hacer esa distinción de que hacen un buen trabajo y se les reconoce como un buen trabajo simplemente por el hecho de que cuando lo escuchas en japonés, en el idioma original debería decirlo, y lo escuchas en la traducción, en el doblaje latinoamericano, parecieran una cara de la misma moneda. Exacto, porque fíjate de que hay algo que me interesa mencionar bastante del doblaje que se realizó en Caballeros del Zodiaco, y que es que, como ustedes sabrán, cada caballero poseía infinidad de ataques, ¿no? Entonces, como dicta la regla número 6 del mundo del anime, para que el ataque salga hay que decir su nombre. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, con Seiya tenía el Pegasus Ryuseiken, y al momento de realizar la traducción, el encargado de realizar la misma hizo algo muy bueno, que fue realmente darle el sentido, ¿no? Yo le pude haber puesto Ataque de los Mil Puños y no fue así. Es algo tan encantante, pues, o sea, es tan idiota que es demasiado amoroso. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. O vaya, tenemos otra. No sé si se acuerdan de los capítulos de Hades, cuando comenzó a mencionarse mucho lo del Arayashiki. Sí.
sea, para los latinos, el Arayashiki sonaba como que muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Fácilmente vinieron y dijeron, ah, ok, es el despertar del octavo sentido. Y vos así Que- como que, ¡qué fumado! Va. Lo que pasa es que esa es una distinción que hay que hacer porque el japonés tiene en muchos sentidos esa distinción de que puede encapsular a través de su morfología del idioma, encapsular varios significados o varias palabras en una palabra corta. En este caso, por ejemplo, arayashiki literalmente significa el despertar del octavo sentido en Exacto. un sentido filosófico, pero en español no hay una palabra para eso. Entonces, o sea, esa es una barrera grande que el trabajo primero los guionistas de doblaje que tienen que enfrentar, que son los que lo traducen, y luego las personas que hacen la actuación de doblaje, porque te vas y ves la escena, y si por ejemplo está Shaka de Virgo diciendo Arayashiki, que en japonés no es una palabra larga, y obviamente el estudio que lo animó, que hizo la animación, obviamente no está pensando en nosotros, o no está pensando ni en alemán, ni en italiano, ni en francés, nada de eso, solamente está pensando en japonés. Entonces él hace la animación de los labios de Shaka moviéndose para decir Arayashiki. Y resulta que cuando dices Arayashiki en español latino, se demora otros 20.000 segundos más que en japonés. Entonces, ahí le queda el trabajo bastante duro al actor de doblaje en español latino de salir con algo que tenga la misma cadencia del actor japonés Y además la para misma duración de la y la misma cápsula. duración de la animación que ya está hecha, porque obviamente no le vamos a mandar un memo hasta Japón diciendo, oh, usted puede animar esto por 2 segundos más, sabiendo que la animación pasó hace 2 años, porque se demoró la animación 2 años en llegar hasta América Latina. Eso es un trabajo bastante duro. Y no solo eso, sino que también al momento de realizar el doblaje, hay, podríamos decirlo así, muletillas de personajes bien en específico que ya pasadas a nuestro continente ya pierden sentido como tal y los encargados del doblaje o en este caso los escritores tienen que buscar cómo hacer el relleno. Te voy a poner un ejemplo. Con Naruto pasó esto. Naruto, como muchos sabrán, él todas sus frases las terminaba con el Date Bayo. Y el Date Bayo era como que, ¿qué significa Date Bayo? O sea, no sé, No ¿qué le significa ponemos? nada, date bayo. Entonces, ¿qué pasó al final? Que cuando realizaron el trabajo de doblaje para Naruto, este ya no decía Date Bayo, decía, ¿de veras? Y era como que, sí, Naruto, de veras. Ah, ok. Entonces, le cambiaba totalmente el sentido, ¿no? Le cambiaba totalmente el sentido. Otra cosa, Porque es que hay terminología que es intraducible y Exacto. como, pues, el date Precisamente, bayo no tiene un significado preciso en japonés. Ahora, ¿cómo traducir algo que no tiene un significado preciso a otro idioma? Es bastante difícil, es que es un reto bastante grande este del camino del doblaje. es como el siguiente nivel del Arayashiki. Sí, total. exacto. Otra cosa que en este caso, todo el producto, todo el grupo que se encarga de realizar los doblajes tiene que tomar muy en cuenta es también el hecho de que le toca realizar cambios quizás incómodos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que cuando Yu-Gi-Oh, por ejemplo, vino hacia este lado del charco, tuvi- Yugi desastre, querrás decir. ajá, tuvieron que realizar cambios muy significativos. ¿A qué me refiero? Vaya, por ejemplo, eh, Bakura, o pongámoslo más claro todavía, Joy Wheeler fue un nombre que pusieron única y exclusivamente
para este lado del charco. Sí. ¿Por qué? Porque, Todos tienen nombres distintos, a excepción de Yuki. a excepción de Yui, porque, por ejemplo, en japonés, Joy no se llama Joy, se llama Katsuya. O Entonces vos te Yono. quedas, ajá, exacto, entonces vos te quedas, ¿qué les pasa? O por ejemplo, Rex Raptor, ¿te acordás de Rex Raptor? Sí, que obviamente es un Él, nombre demasiado gringo para un anime tan japonés. entonces a él le tuvieron que cambiar el nombre, ya que en japonés su nombre era Dinosaur Ryusaki. Entonces, todos estos Clásico de cambios, Dinosaur Ryuzaki. Rex Raptor todos, está bien, también. o sea, yo sé que como viejitos ustedes ya sabían esto, pero la verdad es que es un cambio radical en cierta forma, porque realiza un proceso de cómo le cambio el nombre, cómo le cambio el nombre, cómo le cambio el nombre, y ya tienen que buscar un nombre que prácticamente pegue con este lado del charco, ¿no? Sí, porque es una traducción no solamente literal, sino de contexto y cultural también. Sí, sí, ahí es donde se convierte la conversación entonces en términos de, porque cuando alguien es traductor, la idea es que te sepa traducir en tu propio idioma lo que el autor original está queriendo decir. Y eso no necesariamente ocurre con las palabras literalmente traducidas, sino con la intención literal traducida. Entonces, el problema es que muchas veces lo que ocurre es una traducción literal. Por ejemplo, si alguien se llama, eh, pues por decirlo de alguna manera, una palabra bien extensa en japonés, Dinosaur Ryuzaki. pero que significa una sola palabra en español. Entonces, si lo traduces literalmente, ocurren dos cosas. Una, que, que vas a decir, ok, está bien traducido, pero no va en línea con la traducción cuando tienen que hablar para que la serie salga animada, ¿cierto? Porque obviamente Claro, el personaje está hablando mucho más, ¿cierto? Sí, la sincronización de los labios, Exacto. pues, en la animación. exacto. Por Y eso también, mismo. o sea, el contexto, porque si yo te pregunto quién es Kazuki Takahashi, ¿Quién es Katsuki Hadashi? a Gardner. Entonces, ves, las personas comienzan a relacionar los nombres de los personajes de la forma en la que te lo presentan. Ahora, cuando hacen un cambio, o en este caso un trabajo de doblaje, muchas veces se presentan inconvenientes, ya que un trabajo de doblaje, si bien es cierto, viene alguien, un grupo y se anima a realizar este fandom, eh, suele ser que muchas veces no tenemos el resultado que estamos esperando. Y un claro ejemplo de esto, y creo que aquí sí nos vamos a detener un poquito, es con Zero y el Dragón Mágico. Zero y el Dragón Mágico, amiguitos que nos están escuchando, fue el primer nombre que tuvo Dragon Ball aquí en Latinoamérica. ¡Qué wow! Y de hecho Ese es, es un buen dato, bastante, bastante antiguo, senil. en serio, créanme que eso de correr como ninja no va a hacer que tengan tantas chicas como saber eso. El Zero, el dragón mágico. Cuando realizaron el primer doblaje, Zero en realidad era Goku y decidieron ponerle este nombre porque sí. Entonces, muchos de los personajes también cambiaron sus nombres como tal. Porque, por ejemplo, el típico Krillin o Kuririn, si usted lo ve en japonés, en el primer doblaje no tenía este nombre, sino que se llamaba Cachito. Y al Ay, tener este nombre, lindo mucha cachito, gente cachito mío. o sea, mucha gente era como Pedazo que de cielo. lo relacionaba con, pero es pelón, no tiene cachos. Entonces, ¿qué pasa? Pero el trabajo de doblaje de esta serie, me atrevo a decir de que fue muy bien, o sea, a Correcto. tiempo se dieron cuenta de que estaba mal hecho Sí, muy y bien ya, corregido. ya otro grupo decidió hacer el cambio y ya tenemos el Dragon Ball que conocemos todos acá. Sí, pues y fue el Dragon Ball que conocemos todos acá, el que pasó a la historia y es el que reclamamos cuando sale algo nuevo de Dragon Ball. O sea, son los mismos actores de doblaje los que pedimos y son las mismas voces las que aclamamos
y no necesariamente las originales y no las de Zero y el Dragón Mágico. Pero mira que hay un contraste interesante, por ejemplo, entre ese doblaje que hubo en Dragon Ball y Dragon Ball Z versus Saint Seiya, que básicamente salieron como al mismo tiempo, son contemporáneos. Y creo yo que Saint Seiya tuvo una qué? fase mucho más mayor de ensayo y error en el sentido de guiones, de cómo hablar, de cómo decir las cosas. Y Saint Seiya, Dragon Ball tuvo una faceta más simple simplemente porque la historia era más sencilla al principio, no tenía que lidiar tanto con mitologías, por ejemplo, como lo tuvo que hacer Saint Seiya, que me imagino que debe ser una cosa mucho más difícil de traducir. Claro, porque Ah, no es solamente un contexto de una historia fantástica, sino también es una historia histórico. fantástica que está basada en una Es- mitología histórica de Exacto. nuestro mundo, pues. Entonces, o sea, ¿cómo olvidar al caballero de Junini? Sí, el caballero de Junini. O Shiro malvado que más te mi mano. No, y fíjate que algo que a mí me gusta del doblaje es de que, no sé si se han fijado ustedes de que cuando un anime llega hasta este lado del charco, eh, no sé cuál es la gana de cambiarle el título al anime, pero Exacto. siempre lo cambian. Es como lo que estábamos hablando ahora temprano acerca de Supercampeones. Yo no conocí Supercampeones, sino que yo conocí Capitán Tsubasa. Un momento, vos. No No, ¿cómo así? conociste, ¿Cómo así que eres de no Latinoamérica? conociste Supercampeones. Supercampeones. Y No, conoces Capitán Subasa. O sea, para mí Capitán Subasa es un concepto. No, concepto. Que conocí después de ser un adulto maduro. Realmente no soy maduro, pero una persona mayor de edad legalmente reconocida en mi país. Para mí eso es una premisa impensable. ¿Cómo así que no conociste Supercampeones de niño? no, es que lo que pasó fue que aquí en Televisión Nacional comenzaron a pasar Supercampeones. Sin embargo, en el canal donde lo pasaban hubo un cambio de horario en el cual la serie ya quedó fuera. En vez de reacomodarla, decidieron quitarla. Entonces yo me quedé como que, diablos, quiero ver el final. Entonces yo comencé a buscar el final y lo encontré únicamente en japonés. Por eso es que cuando yo digo Capitán Tsubasa, la gente se me queda viendo raro. Lo mismo me pasa con Samurai X. Samurai X para mí tuvo un doblaje muy bueno. Colombiano, por cierto. Quizás lo que me hizo falta fue ver el oro de Kenshin. Pero cuando ya te reunís con tus amigos, a mí me gusta más decir Rurouni Kenshin en lugar de decir Samurai X. No sé por qué, a mí siempre me gustó más. Al igual que con esta cosa de lo que estábamos hablando de Zero y el Dragón. O sea, Zero y el Dragón es como que ok, un hiato, una historia, pues. Pero ya nadie dice Zero y el Dragón, toda la gente dice Dragon Ball, o todavía te dicen Goku chiquito. Entonces, ya así es como la gente los va relacionando, ¿no? Entonces, cuando una serie tiene un buen nombre, muchas veces no es necesario cambiarle el título, como se da con casos que me atrevo a decir que fueron quizás mal pensados. Por ejemplo, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter suena bien, se sobreentiende que son cazadores, pero Cazador ya cuando X. pasaba acá era Cazador X, y vos, ok, Era es de para los que la gente X-Men. recordara Samurai X, cazador. Ajá, o Profesor X. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en el caso específico de Hunter x Hunter a Cazador X, es que la X en Hunter x Hunter se refiere más como a una relación entre cazador y cazador. O sea, es cazador por cazador. Claro. Y a mí me suena que eso de Cazador X es como alguien dijo, wow, X suena muy cool. Entonces digamos Cazador X. O vaya, explícame algo. Vos viste Slayers, Sí, Sí. los justicieros. los justicieros, o sea, y es como que, ¿what?
que realmente sería como los Vengadores, pero eso no llegaría a pasar sino 30 años Pero yo, después. por ejemplo, recuerdo más Maldita sea, por 30 años Slayers después, que estamos por demasiado viejos. Justicier. Entonces, todo eso, todos esos cambios, quieras o no, influyen bastante en la forma en la que vos vas a ver la Sí, serie. es como coloquialismos latinoamericanos en realidad. Y es o sea, es extraño porque obviamente en cualquier país, en cualquier continente, habrán diferencias de idioma, de la manera en que decir las cosas de región a región, pero yo creo que Latinoamérica en específico es una de esas regiones donde las palabras toman un significado bastante diferente si te mueves incluso una cuadra en tu misma Claro, ciudad. Entonces ahí es cuando es como bastante extraño y por ejemplo a mí me parecía que Dragon Ball, Dragon Ball tuvo lo siento, Dragon Ball tuvo como esa fortuna de ser una serie bastante en el medio, donde nada significaba nada realmente. Y si hablabas o sea, lo podías traducir como de cualquier manera y podías llegar a entender el significado de lo que estaban queriendo decir a pesar de la palabra que estuvieras usando. Mientras otras series estaban mucho más involucradas ya sea en su mitología o ya sea que fueran demasiado japonesas, por decirlo entre comillas, y era mucho más difícil traducirlas. claro. Ahora, algo sí es muy importante mencionar, que conforme pasa el tiempo, llega un momento en el que uno comienza a adorar más las series en latino que en su idioma original. Y fíjate que esto que voy a mencionar es algo que a mí me marcó la vida y cuando tocamos temas acerca de doblaje, me parece increíble. No sé si ustedes vieron a Jimeno Hippo. Sí, No, ok. Sí, sí. No, no, no. Sí. Sino que yo soy más fan de Rini Cajero. Bueno, a Jimeno Hippo, como para si usted, bueno, para usted que quizás no la ha visto, eh, trata la historia de Hippo Macanouchi, que es un boxeador, ¿no? Un chico que recibía bullying y después pasó a ser boxeador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realizaron el cambio, dejó de llamarse a Jimeno Hippo la serie y pasó a llamarse Espíritu de Lucha. ¿Ya? Hasta aquí todo bien. Ahora aquí viene lo gracioso. Lo gracioso es que conforme fue pasando el tiempo, nosotros nos acostumbramos a la serie como tal y fue como que, ok, está bien. Y yo recuerdo algo que no sé si cuenta como racismo, pero yo recuerdo cuando vi la primera vez Te acabas de a condenar, Volk. racista. Cuando vi la primera vez a Volk, recuerdo que Volk, él era un personaje ruso. Entonces, al momento de que aparecía Volk en la serie, era como que, me parece interesante lo que usted está diciendo, Hippo Macanouchi. El día de hoy vamos a hablar de repollo. Entonces, hacían esa alusión a la R, como que si los rusos hablaran con la R, ¿ya? Sí. Entonces, voy a hacer un pequeño spoiler. Cuando este tipo, Volk, pierde contra Hippo, él siente de que ya su vida no tiene sentido como tal, entonces él decide regresar a Rusia. Resulta de que en este trabajo de doblaje, dice el mismo Volk, cuando yo regrese a mi país voy a hablarles a todos acerca del gran Hippo Macanouchi, el gran boxeador. Y vos te quedas, ok, el tipo está realmente metido en su trabajo de doblaje, en su papel de doblaje. ¿Ya? Aquí viene el chiste. En esa parte, cuenta la leyenda de que el encargado de hacer la voz de Volk, él no sabía qué diablos iba a pasar porque él no había leído la escena. Entonces, Wow.
Resulta de que la escena es una de las escenas más tristes que existen actualmente en el mundo de Hime no Ippo, y que te marca un montón, porque viene Volk y saca sus guantes, ya maltrechos y todo, y se las da a Hippo, y le dice, en latino, estuve aprendiendo mucho tiempo el japonés para poder adaptarme a este país. Sin embargo, al momento de regresar a mi patria, ya nunca más voy a volver a ocuparlo. Y vos te quedas, ok, el chavo está inspirado. Es entonces cuando se da el momento épico en el que, como vos sabés, la serie está en japonés, lo va a decir en japonés, no hay cambio. Pero en el latino, Volk estaba en teoría hablando en español ruso, Claro. y le iba a mencionar palabras en japonés. Y la escena es tan lacrimógena que le dice, o sea, la línea es Domo arigato, sayonara ippo. Si hubiera sido el ruso, él tuvo que haber dicho Domo arigato, sayonara ippo. Pero el tipo del doblaje, ya viendo la escena, ya preparándola, ya todo, se quebró. Y él fue Domo arigato, sayonara ippo. O sea, se olvidó totalmente de su papel. Y cuentan. Pensó que era una escena triste cuando en realidad era un momento donde el personaje se sentía bastante animado. No, No, o sea, no era tan entonó como triste la escena, ruso. Ah, ok. o sea, era tan triste la escena que al final él se olvidó, se le salió de su papel de ruso y comenzó pues vos sabés, o sea, se le salió su yo interno y comenzó a hablar normal. ¿Qué pasó? Pasó que el director vio que el tipo comenzó a llorar y dijo, ok, dejemos la escena. Y la dejaron tal cual, sin cambios, sin nada. Y así fue como se dio la leyenda de que Volk en ese capítulo se olvida totalmente que es ruso y habla en español. Entonces, todo ese trabajo de doblaje hace que a la larga valga muchísimo más la pena. ¿Por qué? Porque todo esto genera empatía con la gente, ¿no? Y así como hablamos de estos datos así, también recordamos de que el actor de doblaje genera papeles tan geniales que al final son reconocidos en todas partes y ellos ni siquiera hacen un trabajo de doblaje de voy a cambiar la voz, la voy a hacer más grave, no. Ellos hacen todas sus voces igual, como pasa con Mario Castañeda. Mario Castañeda dijo la última vez que vino aquí al país, que yo lo pude entrevistar y lo invité a comer ahí un pancito, él me dice, es que yo no cambio la voz, yo cambio la cara. Porque si voy a doblar, por ejemplo, a Kevin Arnold de Los Años Maravillosos, me pongo más a mis añoranzas, va. Y ya cuando doblo a Bruce Willis ya me tengo que poner serio. Sí, yo le digo, pero es la misma voz. Sí, pero es que cambia la cara. Cambia la cara. Es el mismo timbre, o sea, realmente es el mismo timbre, lo que cambia es la cadencia. Y la actitud también. O sea, la Exacto. cara es la actitud. Exacto, así es. Es Y eso hace la de magia que del doblaje. y eso hace a la larga de que el trabajo de doblaje sea sinceramente único. A mí me molesta bastante cuando la gente dice cosas como, no, es que no es en el idioma original, entonces, sobre todo en anime, cuando dicen, no es el idioma original, no vale la pena. Decime realmente cómo estás sabiendo que esa es la manera correcta si no conoces absolutamente nada de la cultura japonesa ni de la cadencia de la gente japonesa, nada de nada. Entonces, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a saber comparar que la gente latina Que está está haciendo un bien mal o trabajo? mal hecha la traducción si no conoces el lenguaje original. Entonces, para mí, sobre todo esos trabajos, esos primeros trabajos, sí están plagados de unos errores de guiones grandes, pero se entiende por el sentido de que en ese tiempo no había expertos
en traducir japonés a Pues bueno, español. lo que yo siempre me he preguntado con Caballeros del Zodiaco y no lo sé muy bien, es si la traducción al español del guión se hizo a partir de la primera traducción que hubo de Caballeros del Zodiaco a otro idioma, que fue al francés, o si se hizo directamente desde el japonés. Porque nuestro Caballeros del Zodiaco adopta el mismo nombre que tiene en Estados Unidos, que es Knights of the Zodiac, y en España, que es Caballeros del Zodiaco, y que fue traducido y doblado un par de años antes que en Latinoamérica. Los guardianes del universo. Exactamente, eso es lo que yo iba a decir. Y es el mismo nombre que también tiene en francés, que sería el equivalente a Caballeros del Zodiaco, no sé. Le Cavalier de Zodiac. Le Cavalier de Zodiac. Le Chevalier de Zodiac. No, pero Obviamente no acabo de Pero hablar en siempre me he francés. preguntado si la traducción al castellano, al español, tanto ibérico como latino, se hizo desde el francés, desde la traducción francesa, o si se hizo desde el japonés original. Se hizo desde la No. francesa. Y saber que otra cosa interesante no es solo eso, sino que ya metiéndonos al tema de los personajes y los actores de doblaje como tal, hablábamos algo muy importante de que muchas veces el actor de doblaje ya cambia la intención ya cuando está dentro del trabajo. Se apropia Ya le del agrega, personaje. se apropia del personaje y ya le agrega cosas que no tienen nada que ver con el guión, como pasaba con Kojiro. Si usted no sabe quién es Kojiro es porque usted vio Pokémon en latino. En este caso es Jaime Meme. Entonces James hace eso, que él cuando hacen el juramento del equipo Rocket al final, extenderemos nuestro reino hasta El Salvador. Entonces ya la gente, oh mira, nos mencionaron. Entonces eso hace de que la gente agarre empatía con el personaje, ¿no? De Latinoamérica. Entonces No, eso pero, hace que... y también y por ejemplo, obviamente no es anime, o técnicamente no es anime, pero sí es porque anime significa animación en general en japonés. Pero los Simpsons, Oh, y sobre wow. todo en estas, en las temporadas doradas que lo llaman, ¿no? Que fue como esas temporadas que salieron en los 90s, hacían un trabajo muy bueno en localizar las bromas. Entonces, cuando en inglés hacían una broma que tenía que ver con un cantante de cualquier género, pero que era importante solamente para Estados Unidos, los guionistas de aquí se tomaban el esfuerzo de adaptar la broma. Sí, de traducir el chiste. A un artista de aquí. Entonces decían como, si en inglés decían como, no sé qué, este artista. Entonces aquí decían, sí, es que Celia Cruz esto. Y el chiste funcionaba. Pero era un esfuerzo muy grande. Y la gente creo que no se da cuenta lo difícil que es hacer eso. Claro, y otra cosa muy importante acerca del doblaje, que el doblaje, como ustedes sabrán, no solo, por lo menos en el área del anime, porque sabemos de que el doblaje viene desde las películas, ¿no? Pero algo muy importante es que el doblaje para cuestiones de anime ya no solo se queda en las series, sino que también hay muchos chicos, aparte de grandes casas productoras, que ellos mismos deciden realizar fandub de canciones. Y que en este caso ellos ya vienen, cogen una canción, buscan una traducción que no sé dónde la sacan, y ya pasan covers al español latino, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una que era Kakuru Pierrot, que Pierrot dice en japonés, Daijoubu, Daijoubu, bla, 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 japonés. Y cuando la pasaron acá, estos tipos hicieron un trabajo genial y ya era tranquila, tranquila, y era un buen trabajo, pues. Y son chavos que no están en un estudio como tal, sino que lo hacen por amor a esto, ¿no? El podcast Senpai no apoya la carrera musical de Sam. No, yo sé. Yo le estoy dando Pero un es porque ejemplo. no tenemos Imagínense. con qué, Sam. No es porque no queramos que la lleves a cabo.
yo quiero que todos dejen un like aquí bien grandote aquí abajo para que posteriormente podamos en la descripción meterle estará el autotune. GoFundMe de Sam, o el Kickstarter, no sé cuál plataforma te guste más, para que le den plata para que pueda empezar. No, para que podamos aprender a usar autotune. Autorrap. Bueno, pero lo que les digo es, o sea, al final el doblaje ya rompió la barrera de solo las series de anime, sino que también ya está llegando a proyectos más pequeños, como hacer un fandub de una canción, de un corto, de todas esas cosas. De hecho, hasta uno ya viene y, hey Felipe, mira, hagamos un doblaje de Los Caballeros del Zodiaco. O sea, y ya vienen y lo arman y ya, pues. Entonces, ya veo que esta profesión como tal es una cosa que viene y hace que muchas personas se apasionen. O sea, vos te metes a YouTube y hay personas que, bueno, chicos, este es mi casting para el personaje de ¿quién? De Mu de Aries. Ya vienen y hacen el casting, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que rompe totalmente esa ideología de que yo no lo puedo hacer, ¿ya? No, sí, y obviamente hoy en día, porque la tecnología lo permite, hay gente que es, o sea, hay una involucración mucho más grande de la comunidad en general, con esto del doblaje y sobre todo con series que no tienen doblaje legal en Latinoamérica y todo esto. Pero, y también hay gente que dice como, es que yo sé interpretar a este personaje que ya fue interpretado hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un millón de cintas en YouTube donde dicen como, yo sé hacer la voz real de Shaka de Virgo. Y entonces lo hacen y ahí está su video y en ocasiones les da trabajo y eso es genial, me encanta. Para mí lo, digamos, lo importante de este tema que estamos tocando hoy eh, es cómo ha evolucionado lo suficiente al punto de que empezamos con ni siquiera sabían que estaban hablando en español, porque simplemente pensaban que, ok, eso tiene sentido desde el japonés y realmente en retrospectiva no era cierto. A una estancia muy media donde tenía sentido la gran mayoría de veces, pero no, y donde muchos actores se acoplaban simplemente al personaje, y ahora tenemos una generación donde los chicos que conocen acerca de anime y todo esto, saben lo que la gente, lo que los personajes quieren decir. Entonces creo yo que eso ha generado como un aura alrededor de las personas que están encargadas de doblaje, de una responsabilidad ok, esto tiene que ser mucho más allegado, mucho más directo. Los ha pulsado a que tengan un trabajo mucho más bien hecho. Y eso me parece que, o sea, eso sí, solamente puede beneficiar a la industria como tal. Y porque ya la discusión de que me gusta doblado o no me gusta doblado, solamente lo escucho en el idioma original, es una discusión distinta a de que me gusta o no por lo que sucede en el idioma original o no. Claro, y otra cosa muy importante y hay que ser realistas porque yo soy aquí como que el adulto de las malas noticias, es que también el doblaje no ha sido en su totalidad bueno. Hemos tenido casos asquerosos de doblajes de anime que están simple y sencillamente para llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso estábamos hablando también hoy temprano con una de las series que es que yo no entiendo qué diablo les pasaba. Este, con la serie de Saint Tail, ¿te acordás? Que cuando trajeron esa serie hacia este continente,
Resulta de que ellos no sabían o sea, no sabían cuál era el nombre, no sabían cómo cambiarlo. Y si vos escuchas Kaito Saint Oteru, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo le pongo? Vinieron ellos y decidieron ponerle las aventuras en Saint Tail, cuando Saint Tail era el nombre de la prota. Entonces, fue como que, chavos, infórmense pues. Y no solo fue el problema de que esta serie tuviera este mal nombre, sino que también que durante el trabajo de dirección, los directores tuvieron que estar cambiando, porque ponerle que del episodio 1 al 10 hubo un director, del 11 al 30 hubo otro. Entonces era como que nadie quiere este trabajo, ¿qué pasa pues? Sin contar también de que el reparto, o sea, ponerle coco a esto. El reparto de todos los personajes que salían en la serie lo realizaban únicamente 5 personas. ¿Qué significa? Que vaya Sam, vos vas a interpretar a Mamie. Ok, yo lo interpreto. Pero mira, también, como no tenemos mucha gente, vas a interpretar a estos otros 4 personajes. Sam, así muy Y rápidamente en 2 minutos, porque nosotros estamos viendo aquí las imágenes de Saint Tail, y te puedo decir de entrada que es algo que jamás he visto en mi vida. Jamás de los no, y no jamás. deberías de ver a menos que lo veas en japonés. No, O pero sea, entonces simplemente como para poner a la audiencia en contexto, ¿qué es? Pero así rápidamente en 2 minutos. Saint Tail es una serie que te cuenta una historia de magos, hechicería, cosas así. O sea, una serie de chicas mágicas, pues vaya. Sí. Ya. Otra de tantas. Ah, Ajá. vale. Pero entonces, bueno, lo que estás diciendo es muy cierto, porque es como de esas series que caen en ese tiempo, en ese periodo de tiempo donde los guionistas que tenían que traducir, y dos, los actores de doblaje que simplemente tenían que hablar las líneas que los guionistas les daban, de interpretar una cultura que realmente no conocían, porque No, simplemente el anime se estaba volviendo popular en ese momento en Latinoamérica. y no solo eso, sino que el trabajo que tuvieron los artistas de doblaje fue tan malo que ni siquiera se les notaba la intención de que vaya, Felipe, vos vas a doblar a este chico y a este anciano. Y paradójicamente no tenían ellos tanta entrega al proyecto que vos escuchabas que el anciano y el niño hablaban igual. Sí, Sí. porque ellos no cambiaban la voz. Y por eso fue una de las peores series dobladas aquí en Latinoamérica. Pero realmente, o sea, lo cierto del asunto es que, pues, en general hay unas series muy malas en términos de doblaje, y hay series muy buenas en términos de doblaje. Sí, Me parece a mí que lo importante es que hoy en día se está teniendo en cuenta un poco más esa cadencia de Japón. Los actores tienen más en cuenta esa, digamos, estar un poco más conscientes de la manera en la que, por ejemplo, el personaje se expresa en el idioma original. exacto, así es. Y lo que me gusta es de que cuando el doblador o el artista de doblaje realmente está entregado a la labor, nos regala unos trabajos que te dejan, ay Dios, como por ejemplo el chico que hacía el doblaje bueno, era chica de hecho, que hacía el doblaje de Gohan. ¿Te acordás de cuando matan a C-16? Ese grito te queda grabado hasta el fin de los días. Pero lo que pasa es que en ese caso específico es esta chica que no solamente hizo el doblaje de Gohan, sino que fue la voz de Goku por toda una serie, porque ella es la voz de Goku ¿Sí? originalmente. De Y Goku chiquito. sí, de De Goku Goku pequeño. chiquito. Y luego pasa a ser de Gohan en Dragon Ball Z al principio, y luego cuando pasa a la siguiente temporada, en, después de la saga de Cell, pasa a ser la voz de Goten. Entonces es una mujer que nos ha acompañado como por 30 años,
en la vida de todos y Dios santo, cómo no agradecerle la vida a esa mujer. Exacto, y no solo eso, sino que ya estás acostumbrado o sea, cuando tenés una serie tan longeva, te acostumbras al tono de voz, y no sé si ya les ha pasado a ustedes de que comienzan a ver una serie y de la Escucho nada, Dragon Ball Kai y me da un cáncer. ajá, o sea, o por ejemplo, comenzás a ver una serie y a mitad de la serie resulta de que uno de los actores de doblaje principales ya no quiere trabajar y ponen la voz de otro tipo. Sí, Pero O sea, es en Caballeros horrible. del Zodíaco pasó, en la saga de bastante. Asgard. No, y no pasa. Solo la saga de Asgard hay 3 distintas actoras de doblaje de Hilda. Exacto, y es como Tres que, distintas. Y bueno, yo ahora hago memoria y yo no recuerdo como esa variación tan terrible entre una y otra. Sí, o sea, ya obviamente eso se va como en la minuta de lo que es un trabajo profesional como tal, ¿no? De estás espérate, disponible, mira, no estás disponible, una o pregunta, te perdón que te pago, ¿no? interrumpa. Dime. ¿Qué es una minuta allá en Colombia? O sea, me refiero al asunto o sea, de lo específico de que ya se va pues como a trabajo y eso, ¿no? O sea, obviamente muchas veces hay un asunto de que de que no escuchamos la misma voz en un personaje simplemente porque ese actor puede o haber demandado más plata o, o al director no le pareció que estaba haciendo un buen trabajo, entonces lo despide y contrata a otro actor o simplemente no estaba disponible en ese momento por asuntos de programación. O el dueño de la licencia que también se encarga de la distribución no quiere hacer un pago para que cierto estudio haga el doblaje porque no hay presupuesto, sino que lo encarga a otro estudio distinto para que haga un doblaje distinto, y que es cuando vemos que hay unos cambios terribles como entre Sí, porque, por un ejemplo, capítulo, pues no un sí, capítulo y otro, pero sí como una, ¿cómo no, decirlo? pero Como también una porque, por ejemplo, temporada y En Saint otra. Seiya, por ejemplo, hay veces en Saint Seiya, en que fue un Dolae, pues, como decíamos ahorita al principio, uno de los primeros, hay veces donde es muy evidente que solamente como tres personas están haciendo las voces de todo el mundo. Exacto. No, y yo decía lo de la minuta porque aquí en El Salvador una minuta es hielo raspado con jarabe de sabores. Pues te digo de entrada No viene que el El Salvador contexto, está pero me dieron El equivocado. ganas de una Salvador está minuta. equivocado. No viene el contexto, pero me dieron ganas de una minuta. Bueno, No, y bueno, con respecto a eso del presupuesto, pasó con el doblaje de la saga de Hades, que Toei Ah, no tenía mucho presupuesto y contrató un doblaje que se hizo para la serie que se mostró en televisión, y otro con un poco más de presupuesto que fue el que se incluyó en el DVD, que incluye a Jesús Barrero incluso en sí, el porque DVD, pero el de no en TV en el no. de TV. Y de hecho hubo un tercer doblaje, hablando específicamente de la saga de Hades, hubo un tercer doblaje que en retrospectiva es como que extraño pues hubiéramos tenido el presupuesto para el primer doblaje y ya Ya, exacto. hubiéramos salido más sencillo de eso, pero hubo tres doblajes para esa serie, hay dos doblajes que incluyen a algunos de los actores de la serie clásica, otros que incluyen actores más jóvenes, entonces como es una amalgama bastante extraño, eh, como de voces. Y porque es gracioso porque en ese caso específico se nota que los actores jóvenes están como intentando eh, no, imitar en el buen sentido de la palabra, a los actores clásicos de la serie, Sí, sí, como claro. hacerles A justicia los y actores de doblaje clásicos, sí, claro. hacerles justicia, entonces es como, ok, bien por ti, pero suenas bastante estúpido. no, fíjate que yo de esa onda de la saga de Hades tengo un mal recuerdo y creo que ustedes también lo han de haber tenido y si ya se les olvidó se lo voy a recordar. ¿Se acuerdan del opening, el primer opening de esa saga? Que era tan genial y se Sí, acuerdan que le sacaron doblaje al opening. Amor Inmortal. Uy, era Re horrible. terrible.
Era horrible. ¿Acaso no puedes ver? No, maldita, no, no te quiero ver. Y entonces le Sí, o sea, adelantabas. ya fue como una intención demasiado deliberada de esa onda donde, donde realmente no traducías la letra, sino que hablando en términos de las canciones, no traducías la letra como tal en un sentido literal, sino que buscabas palabras que fueran en ritmo con con el la mismo música. sentido de la música. Exacto. Así que el trabajo de doblaje, amiguitos, es una cuestión muy bonita. Nos ha regalado momentos Extremadamente épicos. difícil. Nos ha regalado momentos épicos como el maldito de Goku y muchos más. Y el Eh, creo Kakaroto. esa Sabandija. No, bandija. Creo que muchos también canalla. crecimos aprendiéndonos el juramento del equipo Rocket. Ah, no, pero eso Y eres tú que eres el joven del grupo. no, o sea, Para nosotros es Shiro malvado quemaste mi mano. sí, también, también. Ay, Bueno, no. y no siendo más, yo creo que lo que podemos sacar de esta conversación es que, bueno, obviamente que el trabajo de traducción es bastante complejo, no solamente de parte de las personas que tienen que escribir, que tienen que leer y escribir un diálogo nuevo, sino que también muchas veces es bastante complejo interpretar lo que efectivamente lo que están diciendo en japonés. Y afortunadamente hoy en día una época donde no había como una real pasión por el trabajo de doblaje. Pero hoy en día creo yo que las personas que están surgiendo en el doblaje, e incluso así desde fanáticos hasta profesionales, tienen una mejoría de uno de lo que están haciendo y dos del respeto que deben tenerle. Simplemente en el sentido hablando de respetar como la cadencia, por ejemplo, y no simplemente ser, ¡uh! Y no simplemente ser apegados a un guión cualquiera, cosa que a mí Claro, claro, personalmente me encanta. claro, claro. Y lo otro es que, por mi parte, yo esperaría de que, como ustedes sabrán, muchos de los actores de doblaje ya están llegando a una edad donde todo puede pasar. Que en paz descanse Jesús Entonces, Barrero. yo esperaría de que hayan muchísimos actores que no solo se metan a hacer trabajos de animación japonesa solo porque les van a dar cierta plata, sino que también porque son fans. Porque créeme que para mí, por ejemplo, ya que mencionaste a Jesús Barrero para mí es una persona irreemplazable, Total, Absolutamente. ¿ya? totalmente. Pero si de la nada a No, Toei, y, o sea, ya, yo creo que de hecho deberíamos dedicarle como un podcast a él, porque es que realmente fue una figura irreemplazable en toda la escena Por más que no nos guste del do... Seiya, A mí sí me gusta. Pero Jesús como tal, sí. irreemplazable en la escena del doblaje. no, pero lo que yo te decía es esto de que, vaya, él es irreemplazable totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de la nada un día pasando viene Toei y se le viene en mente hacer una nueva serie de Saint Seiya? Entonces, los actores de Va a doblaje, pasar, porque Santia Show va a ser animada. no, 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 pero me refiero a los caballeros del universo, o sea, los que ya están, Caballero a del los santos Zodiaco. que todos conocemos. Ahora, ¿te imaginas el trabajo que va a tomar conseguir a una persona que haga la voz de Seiya, que en este caso era la que brindaba Jesús Barrero? Va a Entonces, ser un caso como de Homero Simpson, que es como de esas voces que puedes imitar, pero te vas a dar cuenta que no es la Que misma no es la misma. persona. Y finalmente te terminas por acostumbrar o lo ves en inglés, que también es
o en japonés en este terrible, caso. en este caso sería en japonés. Y cabe mencionar, por ejemplo, que el seiyuu, pues que es como la palabra en japonés de actor de doblaje. Pero no es, sí, bueno, Pues no, de actor actor de voz sí. en japonés. El seiyuu de Seiya murió incluso un par de años antes de Jesús. Y también murió, pues, De Jesús Barrero, no se confunda. adentrado en sus 50. No Jesús el Redentor, Jesús Barrero. Jesús. Toru Furuya. Que entre otras era también la voz de Ichigo en Bleach. Pero tiene sentido fue, porque sí. Ichigo es como otro Seiya. Pero lo curioso fue que, o sea, ya ese caso También de escuchar la voz de Seiya sin la voz original ya sucedió en Japón. Y sucedió con Saint Seiya Omega en algunos episodios y sucedió con la leyenda del santuario. Pero en español latino no nos ha tocado todavía realmente. Y para mí personalmente va a ser algo bastante duro de afrontar. Porque realmente el legado de Jesús es uno bastante gigantesco, sobre todo en la escena del doblaje. Y simplemente creo yo que queda agradecerle, el español existe, agradecerle a todas las personas que hacen doblaje, sea profesionalmente o sea de manera amateur o de hobby, por adoptar las voces de estos personajes icónicos que nos marcan la vida, las escrituras de los guionistas que nos marcan la vida. Sentimental, Felipe. No llores. ¿Me puedes dar el pañuelo? No, simplemente es un trabajo que es duro y no todos pueden hacerlo. O sea que gracias por eso. Nos han alegrado la vida. Alegrado y hecho triste porque también no todos tienen la capacidad de hacer una voz triste, ¿cierto? Que cause emociones. Entonces, creo yo que es un momento de tomar una pausa y ir a apreciar el trabajo tan grande que los actores, no dobladores. Si vienes a mi cara y me dices dobladores, tendremos problemas, porque no son dobladores, son actores de doblaje. Y no queda sino agradecerles por el trabajo tan bueno que hacen en el 99% de las veces, excepto Zero y la esfera del dragón. Y guerreras mágicas. Y guerreras mágicas, Anaís. Magic Knight Ranger. Alguien tuvo la brillante idea de ponerle a Anaís a una guerrera mágica. Sí, es un asco. Pero bueno, ¿qué te podemos decir? Bueno, Sam, ¿ustedes como alguna conclusión después de toda esta conversación tan larga? Bueno, sí, por mi parte, chicos, recuerden apoyar también el arte latino. Recuerden de que hay series que son imposibles de ver en su idioma original. No sé si les pasa que Ranma, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Son series de que las disfrutamos más en latino y eso está bien. O sea, usted no se sienta tontito, no se sienta retrasado si le dicen, ay, es que a vos no te gusta leer. No, chicos, apoyen lo nuestro y hagan de que estas personas que pasan un montón de tiempo encerrados en un cuarto grabando su voz y prestándola para hacer una serie digna de verse, valga la pena. Así que eso, apoyen lo nuestro y apoyen, ¿verdad?, a nuestros paisanos. ¿Tú tienes algo para decir? No, sí, como el espacio patrocinado que aún no es patrocinado, pero que eventualmente esperamos que sea patrocinado. Algo que me parece muy interesante de la cadena, pues de las nuevas cadenas de distribución como Netflix, es que te dan la posibilidad de hacer la comparación entre la serie doblada al español latino y la serie en su idioma original. Es
está disponible, por ejemplo, Dragon Ball, la batalla de los dioses, tanto en japonés como en español latino, por si de pronto la quieren ver, comparar las voces y divertirse muchísimo más con el doblaje nuestro. Sí, porque ese en particular me parece que es un doblaje bastante superior a las voces originales. De mi parte, solamente queda decir, de nuevo, recordar que es un trabajo bastante bien hecho, la gran mayoría de las veces, agradecerlo. Y simplemente decir que de mi parte y de parte de Pedro, nosotros somos el Senpai Podcast. Muchas gracias, Sam, por estar con nosotros otra vez hoy aquí. Nos pueden encontrar en Twitter, en Dronjas, a Pedro lo pueden encontrar en... Correa y Agudelo. Y a Sam lo pueden encontrar en... Lire Van Krosnik, para servirle a Diosito y a usted. El Duque del Salvador. El de la sonrisa tuitera. El mero mero sabor campero. Ahí se ve. Este es el Senpai Podcast traído a ustedes a través de multianime.com.mx. No se olviden de dejar un like, de comentar, díganos qué les gusta y qué no les gusta de las traducciones y de los doblajes en general. ¿Por qué los miran o por qué no los miran? Cuéntenos. Y no siendo más, nos veremos el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Adiós. Adiós.